Cordial saludo. Vamos a dar paso a esta tercera sesión virtual de las clases referidas al curso de Formación Ciudadana y Constitucional. Como se los dije en la anterior presentación, la idea es con este video darle alcance a las lecturas que les hice llegar la semana pasada, que es la metodología que yo les propuse para ir llevando adelante esta situación compleja en la que estamos comprometidos todos los colombianos. ¿Qué propósito específico tengo yo para esta charla y que yo quería anticipar sus contenidos con las lecturas que les envié? Básicamente abordar el segundo gran tema del curso, y que es el que está referido a los elementos constitutivos del Estado moderno. Creo que ya en clase alcancé a dar alguna pista en este sentido. El Estado moderno está integrado por 4 grandes elementos o 4 grandes características. Sin la presencia de las 4, no podemos hablar de un Estado. ¿Cuáles son esos 4 elementos? Son territorio, población y poder, además de el llamado reconocimiento internacional. Nosotros podemos afirmar que estamos frente a un Estado cuando encontramos que esa entidad territorial o esa comunidad política cumple con estos 4 elementos. Vamos a poner un ejemplo sencillo para que esto quede fácilmente comprensible. Palestina es un territorio en el cual habita una comunidad, los palestinos, y que están sometidos a una autoridad, la Autoridad Nacional Palestina, justamente. Ahí llevamos 3 elementos. Hay territorio, hay una población y hay un poder político. Pero faltaría un 4º elemento para que podamos hablar plenamente de la existencia de un Estado independiente y autónomo, y sería el reconocimiento internacional. Porque Palestina, ustedes lo saben, no goza de un reconocimiento generalizado por los países miembros de Naciones Unidas, solamente por una fracción relativamente pequeña. Y esto no ocurre solamente con Palestina. Hoy en el mundo tenemos varios estados con pretensiones de reconocimiento internacional, o más que estados, entidades territoriales, comunidades políticas que aspiran a ocupar algún día un lugar entre los estados soberanos e independientes de la tierra. Podría mencionar el caso de Timor Oriental, Kosovo, varios más, que no es el caso abordar ahora. Podría incluso poner el ejemplo en otro sentido. Antioquia. Antioquia es un territorio. En Antioquia vive una población y los antioqueños estamos sometidos a un gobierno. ¿Pero qué ocurre? El gobierno antioqueño no es un gobierno autónomo, no es un gobierno autodeterminado. Es un gobierno que depende de un nivel superior, que es el gobierno nacional. Ya con eso tendríamos para saber que aquí no hay un Estado. Y por supuesto Antioquia carece de cualquier tipo de reconocimiento internacional. Por eso Antioquia no tiene embajadores ante Uruguay o ante Canadá o ante Inglaterra. Ni aquí hay embajadores de Inglaterra, Uruguay o Canadá en Antioquia. Esa es una función que le corresponde exclusivamente al Estado central. Eso pues es un Estado. Cuando encontramos esos 4 elementos, nosotros estaremos frente a un Estado soberano e independiente que tendrá asiento en las Naciones Unidas, que es tal vez la manera de reconocer y formalizar la existencia de un Estado nuevo en el planeta Tierra. Quise con el envío de la semana pasada enfatizar entonces en 2 de estos 4 elementos, en el territorio y en la población. En la próxima charla vamos a profundizar en lo que tiene que ver con el poder político o gobierno y el reconocimiento internacional, que es un elemento muy sencillo. Veamos entonces lo que tiene que ver con el territorio, que eso lo desarrollo más o menos bien en la lectura que les recomendé de mi blog. El territorio de los estados básicamente tiene 4 dimensiones. Una dimensión física, que es concretamente el suelo que pisamos. Es una dimensión material, una dimensión reconocible. Y es la dimensión histórica con la que nosotros hemos reconocido los estados. Pero los desarrollos modernos han permitido que el territorio del Estado tenga una dimensión adicional
tanto en el subsuelo, el espacio aéreo y el mar territorial. Es decir, ¿qué elementos componen el territorio del Estado entonces? Esos 4 que menciono: el suelo físico, el subsuelo, el espacio aéreo y el mar territorial. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve simple y llanamente para poder saber y determinar en qué ámbitos espaciales o geográficos un Estado determinado ejerce soberanía. ¿Y qué es ejercer soberanía? La soberanía no es otra cosa que el ejercicio de la summa potestas, de la autoridad suprema por parte del Estado sobre los individuos. Cuando nosotros ingresamos a cualquier territorio, cualquiera, siempre vamos a quedar sometidos a la soberanía de un Estado en particular, a las reglas que él impone, y pueden ser muy distintas. Ya les expliqué en alguna clase, hay países que imponen pena de muerte, otros no. Hay países que tienen cadena perpetua, otros no. Hay países que criminalizan y aún con la pena capital el ejercicio de la homosexualidad, otros como el nuestro no. Eso depende de cada Estado en concreto. Entonces, o por ejemplo, miren una manera tan sencilla de entender esto. Ninguna aeronave puede surcar el espacio aéreo colombiano sin que previamente medie un permiso o una autorización por parte del gobierno colombiano. No es que para cada caso concreto haya que pedirla, esto sería una locura. Eso está previamente establecido y hay convenios y tratados internacionales que determinan la manera como las aeronaves comerciales, por ejemplo, pero una aeronave de guerra, un avión venezolano de guerra, un avión ecuatoriano de guerra, no puede sobrevolar el territorio colombiano. Hay un caso muy complejo, muy dramático, ocurrido hace ya 30 años. Por equivocación, algún día un piloto de una aeronave surcoreana con casi 300 pasajeros a bordo perdió la ruta e invadió el espacio aéreo de lo que era la antigua Unión Soviética. Estoy hablando de 1989. Pues 2 cazabombarderos soviéticos despegaron de un aeropuerto y derribaron ese avión de pasajeros. Eso fue un gran escándalo internacional, pero la Unión Soviética reconoció que había sido una equivocación, pero también exigió que se reconociera su derecho a hacer respetar la soberanía de su espacio aéreo. Lo mismo ocurre con el mar territorial. Es una franja determinada a través de tratados internacionales en los que cada Estado ejerce soberanía exclusiva además. Ninguna nave mercante o un buque de cualquier naturaleza, o de turismo, o comercial, o de guerra, puede transitar por aguas territoriales colombianas sin que el Estado colombiano lo autorice o lo permita. Entonces, eso es fundamental entenderlo. Para eso sirve saber qué es el territorio de un Estado. ¿Cómo se determina el territorio del Estado? Pues ya en el documento está dicho. Antiguamente se hacía a través de, básicamente, mojones o elementos de carácter geográfico. Los ríos, las montañas, los accidentes geográficos. Hoy hay métodos muy científicos, muy tecnológicos que permiten fijar con mucho rigor y mucha precisión las fronteras de los estados. Lo fundamental es tener presente que esto se hace a través de tratados internacionales bi o multilaterales. ¿Qué es un tratado bilateral? Uno que se celebra Estado a Estado, que son la mayoría de los que tiene Colombia. Para cada caso concreto, Colombia se reúne con el otro Estado y acuerdan a través de un tratado internacional cómo quedan definidas sus fronteras. Pero puede haber casos en que varios estados que tengan fronteras coincidentes se reúnan y suscriban un tratado multilateral, ¿cierto? 3 o más estados. Esta es la manera. Antiguamente, por supuesto, esto se hacía a través de un mecanismo o de una metodología mucho más compleja que era la guerra. Lo que hacen los tratados internacionales es precisamente prevenir o tratar de zanjar anticipadamente las diferencias y sobre todo evitar la guerra. Pero no quiere decir que ello no ocurra. Sorprendentemente en el siglo XXI todavía asistimos con alguna regularidad a guerras internacionales referidas a la mala definición del territorio. Y Colombia tiene varios conflictos abiertos. Tenemos el conflicto con Venezuela, conflicto de muy vieja data, por unos islotes llamados Los Monjes. Tenemos el conflicto con Nicaragua. Ese conflicto no ha terminado, ya perdimos una enorme porción de nuestro mar territorial. Pero Nicaragua sigue reclamando
otras porciones de mar territorial y eventualmente las islas de San Andrés y Providencia. Ese es un tema que no está resuelto del todo. Por lo demás, Colombia pareciera tener ya su tema fronterizo pacíficamente resuelto con la mayoría de los países limítrofes. En el documento están indicados los distintos tratados con los que hemos formalizado estas relaciones, el año en el cual se ha celebrado, y pues bastaría abrir un mapa físico de Colombia, que están en línea en internet, para uno poder visualizar cuál es la actual geografía del país. Solamente recordar un dato con el que he insistido mucho en clase. Colombia nació siendo un territorio, si el proyecto inicial se hubiera mantenido, de casi 3 millones de kilómetros cuadrados. Hoy nos quedan escasamente 1.140.000 kilómetros cuadrados. Nadie dice que en el futuro no vayamos a perder más, por lo menos en lo que tiene que ver con el conflicto o el diferendo con Nicaragua. Es una historia un poco triste, ¿cierto? Colombia ha perdido territorio con todos los países limítrofes, absolutamente con todos, incluso con Ecuador, pues que es un país aparentemente en inferioridad de condiciones económicas, militares, a Colombia, incluso con los ecuatorianos hemos perdido territorio. Sintetizo entonces este primer elemento del Estado, el territorio. El territorio, para lo que sirve es para saber exactamente hasta dónde el Estado colombiano ejerce soberanía, es decir, puede someter legítimamente a cualquier persona, nacional o extranjero, e imponerle sus leyes y exigirle las responsabilidades que las normas tengan previamente establecidas. Veamos ahora el segundo elemento, la población del Estado. Cuando hablamos de la población, lógicamente estamos hablando de las personas. Y aquí yo quiero invitarlos entonces a que tengamos presente 3 categorías distintas, que a veces se suelen confundir con mucha frecuencia en el lenguaje coloquial. Una categoría para el derecho es hablar de la persona, otra categoría es hablar del ciudadano y otra distinta es hablar del nacional. Son 3 conceptos distintos que voy a tratar de explicarles aquí, porque de comprender cada uno de ellos depende la comprensión de unas realidades posteriores que están referidas al reconocimiento de cierto tipo de derechos. ¿Quién es persona para el derecho? Y concretamente para el derecho colombiano, porque no todas las legislaciones lo tienen igualmente establecido. Para el derecho colombiano, una persona es todo individuo de la especie humana. El perrito no cabe. El gatico, por más querido que sea, tampoco cabe. La noción de persona en Colombia está reducida exclusivamente a los individuos de la especie humana. ¿A cuáles? A aquellos que cumplan estos 2 requisitos. Primero, que haya salido del vientre de la madre y haya vivido siquiera un instante. Es decir, una persona, una criatura que nazca y respire así sea un segundo, se constituyó en persona. Y eso puede tener efectos muy profundos. El más concreto, efectos herenciales. Si yo, por ejemplo, soy millonario, que no lo soy en efecto, pero lo fuera hipotéticamente, una gran fortuna, y me descubren un cáncer terminal, me quedan 2 meses de vida, y tengo una esposa en embarazo, y en el testamento determino que todo mi patrimonio será para el hijo por nacer. Mire, si mi hijo nace y respira siquiera un segundo, todo mi patrimonio lo heredó él. Pero como él se murió, automáticamente convirtió en heredera a la mamá. Si el niño, por el contrario, nace muerto, jamás me heredó, porque nunca hubo persona. Como él no me heredó a mí, no le heredará él a su mamá, mi esposa. Y en consecuencia, todo mi patrimonio irá a mis herederos forzosos, que en este caso serían mis padres, o en su defecto, mis hermanos. Miren ustedes, con un ejemplo tan sencillo, cómo vamos a tener presente la importancia que llega a tener para el derecho la noción de persona. Y casos de la vida real hay. Casos de la vida real hay. Hay un caso muy importante, muy famoso que ocurrió en Tunja en los años 90. Muy parecido al que estaba relatando yo hipotéticamente. Un hombre muy, muy rico que supo tenía una enfermedad terminal, tenía una novia embarazada y por supuesto todos los bienes del hombre le iban a corresponder al hijo que estaba por nacer. Pues los hermanos del hijo, ante esa eventualidad, resolvieron el asunto de manera muy sencilla. Mandaron matar a la mujer embarazada. Así evitaron que el niño naciera y ella se pudiera convertir en heredera o administradora de los bienes. Entonces, eso es una persona, el que sale del vientre de la madre y vive siquiera un instante. ¿Hasta cuándo?
hasta que exhale el último suspiro. Puede ser un anciano decrépito de 105, 106 años, en estado vegetal. No ve, no reconoce, no entiende, no oye. Pero es una persona. Hasta que naturalmente se produzca el cese de la vida entre esos dos extremos, ahí nosotros tenemos la condición jurídica de la persona en Colombia. Y aquí no hay distinción de nacionalidad, no hay distinción de género, no hay distinción de raza, no hay distinción de capacidad. Yo puedo tener una persona con una enorme discapacidad mental, una limitación mental brutal, o una limitación física brutal. Los vemos constantemente. Hay personas que son cuadraplégicas, que escasamente pueden mover la cabeza. Esa persona cuadraplégica tiene a efectos del derecho la misma consideración y valor que una persona en el pleno uso de sus facultades físicas y mentales. Ese es un concepto muy importante. Voy a poner un ejemplo para que ustedes me entiendan esta idea que quiero transmitir. Yo, si mato a un hombre de 40 años en la plenitud de sus funciones y facultades físicas y mentales, es exactamente igual que si mato a un anciano inválido con senilidad que no se para una silla de ruedas. Para el derecho, esas dos personas valen exactamente lo mismo, porque están revestidas de la condición de persona humana y eso los hace exactamente iguales. Aquí vale la pena mencionar un dato importante en lo que tiene que ver con la terminación de la vida. Hasta hace poco, en Colombia, la única posibilidad de dar por terminada la vida era la vía natural. Era que se produjese naturalmente la muerte. Saben que recientemente, desde el año 2016, en virtud de sentencias de la Corte Constitucional, en Colombia ha sido admitida la legalidad y legitimidad de la práctica de la eutanasia. Esto es, un individuo o su familia más cercana puede decidir dar por terminada una vida de manera anticipada y voluntaria, siempre y cuando concurran dos condiciones. A, que se trate de una dolencia irreversible, y B, que se trate de un dolor insoportable. Es decir, si la dolencia tiene manejo médico y puede revertir los efectos, o si el dolor físico o moral es manejable terapéuticamente, no procederá la eutanasia. En sentido contrario, la propia persona, porque lo manifieste directamente, porque lo haya manifestado a través de una voluntad anticipada. Por ejemplo, si yo puedo manifestar hoy con una forma muy sencilla, un escrito muy sencillo, manifestar que en el evento de que yo llegue a perder mi capacidad de razonamiento y la capacidad de expresar mi voluntad, me apliquen la eutanasia. Es una manifestación de la voluntad anticipada. Nadie está exento de un accidente cerebrovascular, de un accidente de tránsito, de cualquier circunstancia, de una pérdida de la memoria, por senilidad, un Alzheimer precoz, por la razón que sea. Yo ya puedo anticipar esa situación y decir, frente a esta circunstancia, yo decido anticipadamente que se me aplique la eutanasia. Todo lo demás se constituye en un homicidio. Todo lo demás, salvo el aborto, porque no hay persona. Si la muerte de la criatura se produce al interior del vientre de la madre, ahí no hay homicidio, ahí hay aborto. Puede faltarle un día al niño para nacer, puede faltarle una semana para nacer, pero si la muerte se produce en el vientre de la madre, no hay homicidio, hay aborto. Si la criatura nació y lleva viva solo un segundo y yo la asesino, entonces ya lo que ocurrió fue un homicidio. Es distinta la situación. Te repito, esto es una persona. Un venezolano, un nigeriano, un tanganico, un ucraniano, la nacionalidad que ustedes quieran. Puesto el pie en Colombia o puesto en cualquier lugar, es una persona humana y tendrá el mismo tratamiento y las mismas prerrogativas que cualquier otro miembro o individuo de la especie humana. Primera categoría. Segunda categoría. ¿Quiénes son los nacionales? Entonces los nacionales, por supuesto, son personas de la especie humana, pero que ya tienen un vínculo jurídico-político específico con Colombia. ¿Qué vínculo jurídico-político? Básicamente que tienen o que pertenecen a esta comunidad política. Y uno tiene forma de pertenecer a la comunidad política colombiana por dos vías.
o porque nace en Colombia, hijo de padre o madre colombiano, o porque pide la nacionalidad siendo extranjero. Puede ocurrir en el primer caso también que usted, naciendo en el exterior, sea nacional colombiano por nacimiento, si es hijo de padre o madre colombiana y lo registran oportunamente. En esto es importante distinguir esa categoría. Una cosa es la nacionalidad y otra cosa es la naturalidad. Yo puedo ser natural de cualquier lugar, de cualquier parte, pero ser nacional de. Eso es bien interesante. En Colombia son dos categorías distintas. En Colombia la nacionalidad por nacimiento no está asociada al lugar de nacimiento. Pongo un ejemplo de la vida real. Enrique Peñalosa nació en Nueva York. Su padre desempeñaba un cargo, o por la razón que fuera, su familia residía en Nueva York. Y Enrique Peñalosa nació en Nueva York. Pero su padre y su madre eran colombianos y decidieron registrarlo en el consulado colombiano. Enrique Peñalosa hoy se considera nacional colombiano por nacimiento y goza de los derechos propios del nacional colombiano por nacimiento. En cambio, hay personas que nacen en Colombia y nunca podrán ser nacionales colombianos por nacimiento. Pongo un ejemplo. Si dos extranjeros están de paso por Colombia, ninguno de los dos tiene domicilio legal en Colombia, y les nace un hijo en este país, ese niño no es nacional colombiano, ese niño es un extranjero. Es natural de Colombia, pero no es nacional colombiano. Es una circunstancia especial, pero esto no es igual en todos los países del mundo. Por ejemplo, para Estados Unidos la naturalidad sí conduce automáticamente a la nacionalidad por nacimiento. Por eso es que muchas mujeres colombianas se van a Estados Unidos a tener sus hijos, porque en Estados Unidos, con el mero hecho del nacimiento en el suelo norteamericano, automáticamente se convierten en nacionales norteamericanos. Esto incluso con este tema migratorio se presentó una situación bastante paradójica y casi grotesca. Y es que había mucho inmigrante ilegal que había tenido hijos en Estados Unidos y los expulsaban a ellos, pero no a los hijos, porque los hijos, por haber nacido en Estados Unidos, eran ciudadanos norteamericanos de pleno derecho. Los inmigrantes ilegales, para la legislación norteamericana, no eran merecedores de ninguna garantía ni ninguna protección. Pero repito, esto cada país lo maneja a su criterio. Entonces, uno puede ser nacional colombiano por nacimiento, y por nacimiento no es por nacer en Colombia exclusivamente, sino por las condiciones que les expliqué, o por adopción. Aquellos extranjeros que libre y espontáneamente piden la nacionalidad. Y esa es una gracia que tiene el Estado, eso no es un derecho del extranjero. Esa es una gracia que tiene el Estado, es el Estado el que determina si le concede la nacionalidad al extranjero. Segunda categoría entonces, primera categoría persona, segunda categoría nacional colombiano. Tercera categoría, ciudadano. ¿Quiénes son los ciudadanos? Los ciudadanos entonces son individuos de la especie humana que son nacionales colombianos y que además cumplen con dos condiciones. A, han superado los 18 años y gozan de la plenitud de sus facultades mentales. O sea, son capaces. Cuando yo cumplo 18 años, pero además soy capaz, me convierto en ciudadano. ¿Y qué es ser ciudadano? Ciudadano es aquel que tiene la facultad de ejercer la plenitud de los derechos políticos en el país. Esto es bien importante. Un extranjero en Colombia no ejerce derechos políticos, no puede votar, no puede ser elegido, no puede hacer proselitismo político, no puede participar en referendos, consultas populares, no puede proponer revocatorias del mandato, porque esos son derechos políticos referidos exclusivamente a los ciudadanos colombianos. Cada país también determina, por ejemplo, qué edad es la que habilita al ejercicio de la ciudadanía. Hay países que lo hacen a los 16, otros a los 17, otros a los 20, a los 21. Colombia lo mantuvo en los 21 hasta 1975. En ese año se hizo una reforma de la Constitución de ese entonces, la de 1886, y se determinó que la ciudadanía se empezaba a gozar o a ejercer a partir de los 18. Hay todo un debate abierto a nivel nacional en el sentido de si sería importante o no bajar la edad a los 16. Hay quienes proponen eso. Pues no entro en este debate. Yo personalmente, mi opinión es que es inconveniente. Creo que los niveles de madurez emocional de las personas hoy en día se hacen cada vez más lentos. Es mi percepción personal. Y el nivel de interés por la vida social y comunitaria es también cada vez más relativo. Creo yo que en 18 de momento está muy bien. Entonces ahí tienen pues ustedes claro
estos tres conceptos distintos: quién es persona, quién es nacional y quién es ciudadano. De acuerdo a qué condición tenga uno, sabe qué derechos tiene, qué derechos lo amparan, qué derechos lo asisten y qué derechos puede exigir. Donde, por supuesto, es importante advertir que hay derechos que son universales, son inherentes y son inexcindibles o inseparables de la condición de persona humana. Un extranjero que esté en Colombia, por más irregular que sea su situación, eventualmente incluso un extranjero delincuente, él estará revestido de unos derechos mínimos y esenciales que ninguna legislación del mundo le puede restringir o le puede desconocer. Espero pues que con estas ideas que yo les he venido complementando hayan podido comprender mejor el contexto de estas lecturas que les envié y pues que estos videos estén siendo de alguna utilidad. Esta semana espero poderles enviar nuevas lecturas. Me excusan que sea en Semana Santa, pero es la única manera de ir como acompasando y nivelando esta difícil situación que estamos enfrentando todos. Y por supuesto también les haré llegar otro video para contextualizar mejor. Les reitero la invitación, mi correo electrónico está abierto. El blog tiene posibilidad de que me formulen preguntas, sea por el blog, sea por el correo electrónico. Las preguntas son bienvenidas, yo las estaré respondiendo y retroalimentando. Felicidades, espero que disfruten esta charla corta pero sustanciosa y espero verlos virtualmente pronto nuevamente y ojalá personalmente más pronto todavía. Un abrazo.